Somos tu voz. Respaldado por equipovirtual.com, tu aliado en gestión de redes, identidad de marca, desarrollo web, asistencia administrativa. Equipovirtual.com. Le agradecemos mucho a Luis Lander, quien es el director del Observatorio Electoral Venezolano, como siempre, por estar con nosotros para aclarar todo lo que tiene que ver con esta materia, ¿no? La materia electoral, tomando en cuenta además que se acercan las elecciones presidenciales. Vamos a darle sin perder tiempo la bienvenida y como siempre un gusto saludarle, señor Lander. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre la figura de los miembros de mesa y de los testigos, comenzando por los miembros de mesa. ¿Cómo sabemos que resultamos escogidos? ¿Qué hacer en caso tal de no poder cumplir con esa responsabilidad? ¿Y cuál es la importancia de este rol dentro de todo el proceso electoral? Bueno, primero, son dos figuras importantes y cruciales y que hay que tener clara que son dos cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Los miembros de mesa fueron los que fueron seleccionados mediante un sorteo que realizó el Consejo Nacional Electoral con la presencia de representantes de los distintos partidos para ver si el sorteo había sido efectivamente aleatorio y no sesgado. Se hicieron además auditorías del sistema mismo de selección arbitraria de los candidatos y eso se ha hecho bien. El problema está que una vez seleccionados los miembros de mesa, digamos, el Consejo Nacional Electoral en otras ocasiones, años atrás, se tomaba el trabajo de efectivamente hacer el esfuerzo por notificar a aquellos miembros de mesa que habían sido solicitados. Que habían sido seleccionados. Ya ese mecanismo no se está utilizando y lo que aparece, y esto hago un llamado a que todos los electores que nos estén oyendo lo hagan, que revisen en la página del Consejo Nacional Electoral, donde ahí aparece a mano derecha un recuadro donde puede poner el número de su cédula de identidad, y al poner el número de su cédula de identidad allí le va a salir dos cosas que es importante tener claro para el 28 de julio. La primera, si fue o no seleccionado como miembro de mesa. Eso es absolutamente importante. Si no fue seleccionado como miembro de mesa, quédese tranquilo. Ya no va a ser requerido para esa función. Si fue seleccionado como miembro de mesa, el Consejo Nacional Electoral tiene también en su página web un curso de capacitación para los miembros de mesa. Haga ese curso de capacitación para que efectivamente el Consejo Nacional Electoral le otorgue la credencial para que funcione el día de las elecciones como miembro de mesa. Esto es absolutamente fundamental porque el mecanismo de selección aleatoria de los miembros de mesa es un mecanismo que pretende efectivamente garantizar que los integrantes de las mesas electorales son plurales, independientes. Lo que reflejan es efectivamente la posición, digamos, la idea es que los miembros de mesa actúen de manera independiente y sin lealtades específicas a ningún candidato, sino lealtades al sistema electoral, que el sistema electoral funcione bien y que los ciudadanos tengamos certeza de que la cosa está funcionando bien y que no se cometen en la mesa irregularidades que favorezcan o perjudiquen a uno u otro candidato, ¿no? ¿Hasta dónde llegan, señor Lander, no sé si decir competencias, ¿no? Pero ese rol que deben desempeñar los miembros de mesa? En la mesa electoral, los miembros de mesa son la autoridad única. Ahí más nadie debe interferir en la decisión que tomen los miembros de mesa. No hay autoridad por encima de los miembros de mesa en el funcionamiento particular de cada una de las mesas. Y por eso es que es tan importante que los miembros de mesa primero se formen, que sigan el curso que proporciona el Consejo Nacional Electoral, que se puede hacer en línea o se puede hacer en presencial en las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral, para que garanticen que efectivamente el sistema electoral es confiable, transparente y que no haya allí ningún sesgo en su comportamiento. Y ahí hay algunos
En otras ocasiones se han producido algunos como roces de competencia, por decirlo de alguna manera, entre lo que es un funcionario del Consejo Nacional Electoral, que es el coordinador del centro, cuya función de ese funcionario es garantizar que la infraestructura del proceso electoral está funcionando bien, pero no tiene autoridad para tomar decisiones sobre el comportamiento de las mesas en sus distintos aspectos, cuando culmina, cuando se cierra el proceso, etcétera. Y por eso es que lo otro es que tampoco los integrantes del Plan República deben inmiscuirse en el funcionamiento propio de la mesa electoral, porque vuelvo y repito, la única autoridad de la mesa electoral son su presidente y los demás miembros que la integran. Escuchan a Luis Landeres, el director del Observatorio Electoral Venezolano. ¿En qué casos, por ejemplo, aquella persona que haya sido electa como miembro de mesa puede admitirse el hecho de que no participe, es decir, cuáles son esas causales que justifican el hecho de no ejercer esa responsabilidad? Bueno, hay una cantidad de causales que están en la normativa para la conformación de los miembros de mesa, que bueno, algunas deberían hacer que nadie que tenga esa condición sea designado miembro de mesa, por lo menos por la edad. Por ejemplo, mayores de 65 años no pueden ser miembros de mesa. Entonces, bueno, eso es un filtro que se pone entre los electores, los ciudadanos que están asignados para votar en una mesa, para que esos mayores de edad no sean seleccionados. Si por accidente alguna persona mayor de 65 años aparece como seleccionada para ser miembro de mesa, esa es claramente una razón para que diga, miren, yo soy mayor de edad, yo no debo ser miembro de mesa. Por supuesto, razones de salud, algunas razones profesionales, por ejemplo, médicos que están de guardia en el 28 de julio, periodistas que tienen asignado la fuente electoral, que pueden ante el Consejo Nacional Electoral solicitar que sean exonerados de esa actividad. De todas maneras, cuando se hace el sorteo, se seleccionan principales y suficientes suplentes como para efectivamente poder solventar esta ausencia que se puedan producir luego de realizado la selección. Y en el caso de los testigos, señor Lander, ¿cómo son seleccionados y cuál es su rol dentro de todo el proceso? Además, ¿cuáles son sus consideraciones a propósito de ese anuncio que hizo el CNE sobre esta modificación en la normativa que ahora establece que los testigos en estas próximas elecciones deben votar en el centro donde ejercerán ese rol? Y bueno, ahí al revés, es el requisito. Digamos, los testigos sí están allí para defender los intereses de un candidato determinado. O sea, los testigos son testigos de candidatos, de candidatos postulados. Entonces, eso sí no se supone que deban tener una actitud imparcial, pero por supuesto no están puestos allí para que cometan irregularidades, sino que defendan los intereses del candidato que están allí, del cual están siendo allí testigos, ¿no? Y esto es simplemente un trabajo voluntario. Los comandos de campaña, los distintos candidatos reclutan personas de su confianza y los capacitan para ello, para que formen parte como testigos en la mesa electoral y efectivamente puedan garantizar que no se cometan irregularidades que afecten a su candidato, y que puedan también al final de la jornada recibir una copia del acta que emite la máquina de votación, para que los distintos comandos de campaña efectivamente tengan posibilidad de saber pronto los resultados de las elecciones en cada una de las mesas donde tengan testigos, ¿no? Escuchan a Luis Lander, él es el director del Observatorio Electoral Venezolano. A partir de lo que se pudo ver en el simulacro, sabemos todavía no se han publicado oficialmente resultados, pero ¿cuál es el balance que hace, señor Lander, a propósito de esa jornada? Y bueno, ya también pensando en esas próximas elecciones del 28 de julio. Bueno, lo primero es destacar el aspecto positivo de esa jornada, que bueno, se llevó a cabo sin ningún incidente importante que lo hubiese alterado. Hubo una participación
importante, masiva en la jornada electoral. El Consejo Nacional Electoral montó alrededor de 10% de su infraestructura para la realización de ese simulacro y, digamos, salvo algunos errores menores que hayan podido ocurrir en alguna parte, eso tuvo como propósito para el Consejo Nacional Electoral efectivamente poner a prueba su infraestructura, y han dicho que bueno, que la cosa funcionó bien. También para los comandos de campaña, y aquí sí la cosa hubo ahí unos tonos menos claros que lo anterior, porque aquí efectivamente se hicieron cosas que el día de las elecciones no deberían de repetirse. Por ejemplo, claramente se hizo campaña electoral durante el simulacro, y como todos debemos saber, el día de las elecciones, digamos, un par de días antes de las elecciones, ya según las disposiciones legales y que están en el cronograma, está absolutamente prohibido hacer propaganda electoral. Se hizo propaganda electoral en la jornada, y eso esperemos que no se repita el día de las elecciones. Es un llamado al Consejo Nacional Electoral y a los distintos comandos de campaña que se inhiban de hacer eso el día de las elecciones. Y un tercer objetivo que también se cumplió el día del simulacro es que los ciudadanos que hubieran tenido algún interés, alguna duda en cómo van a votar el 28 de diciembre, cómo es la máquina, digamos, incertidumbre por no tener familiaridad y confianza con estos instrumentos automatizados de votación, bueno, pudieron ir al simulacro para probar la cosa. De todas maneras, vienen ahora una fecha donde ese entrenamiento, por llamar de alguna manera, de los ciudadanos para el momento de votar se puede reforzar, ¿no? Señor Lander, y ya para concluir, esa modificación en esa norma sobre los testigos de mesa que deben estar registrados en el centro de votación, de alguna manera puede condicionar el ejercicio de sus funciones, porque es la primera vez que el órgano electoral fija esta regla en un proceso en Venezuela. Sí, por supuesto que cada vez que se añade un requisito adicional para cualquiera de estas funciones, se hace más difícil su cumplimiento. O sea, digamos, esto estamos hablando de más de 30.000 mesas, entonces los comandos de campaña deberían tener capacidad para reclutar a más de 30.000 voluntarios para que efectivamente el día de las elecciones puedan estar allí como testigos de sus candidatos. Pero se le agrega ahora, con esta nueva normativa de la semana pasada, la restricción de que esos testigos deben ser seleccionados entre los electores de esa misma mesa, cosa que antes no ocurría. Antes, digamos, cada comando de campaña reclutaba a sus testigos, y los testigos iban a la mesa que el comando de campaña decidiera, independientemente que votara allí o no. Y por supuesto, agregar ese requisito adicional hace que la selección no se pueda hacer de manera amplia entre los militantes del partido en cualquier otra parte, sino que tenga que ser entre los miembros de una mesa. De todas maneras, los distintos candidatos han dicho que los testigos los tienen más o menos cubiertos, pero obviamente esto es un requisito que dificulta la posibilidad de que efectivamente todos los candidatos tengan un testigo, por lo menos un testigo en cada una de las mesas, ¿no? Como siempre, le agradecemos muchísimo, señor Lander, por haber estado con nosotros. Seguramente volveremos a conversar. Si quiere, compártanos las coordenadas del Observatorio Electoral Venezolano. oevenezolano.org, www.oevenezolano.org, esa es nuestra página web. Muchísimas gracias y que tenga un feliz día. No, gracias a ustedes y saludos. Era Luis Lander con nosotros, amigos oyentes, el director del Observatorio Electoral Venezolano. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.